¿Qué tal? Qué gusto saludarlos aquí en la edición central para hablar sobre el acontecer deportivo esta noche. Les contamos que la FIFA reveló el emblema, eslogan y la identidad sonora de la Copa Mundial Femenina 2027 que se llevará a cabo en Brasil. En una atractiva celebración con la cultura como protagonista que tuvo lugar en Copacabana, Río de Janeiro, el acto marcó un hito decisivo de camino a la Copa Mundial Femenina de la FIFA. El diseño está inspirado en los colores de la bandera brasileña y la geometría de un campo de fútbol. El logo fusiona las letras W de Women in War y M de Mujeres y Mundo, simbolizando movimiento, maestría y unidad. Por su parte, el eslogan oficial Go Epic, ve a lo épico, es un llamado a los aficionados de todo el mundo para formar parte de este torneo histórico. Finalmente se presentó un tema musical que captura la energía de Brasil, incorporando ritmos de pagode, percusión inspirada en la samba e influencias afro-brasileñas con la flauta como elemento destacado. Y por otro lado, también en Brasil, este lunes se llevó a cabo una reunión en Brasilia para conversar sobre la posibilidad de que el país pueda acoger la próxima edición del Mundial de Clubes 2029. Brasil reafirmó su interés en albergar el Mundial de Clubes 2029 en una reunión celebrada entre el presidente Lula da Silva, el titular de la FIFA, Gianni Infantino, y el mandamás de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samir Saud. La propuesta fue planteada de manera informal, aunque la intención es avanzar con la candidatura en los próximos meses. La reunión se llevó a cabo en el Palacio de Planalto, donde además estuvo presente el entrenador de la selección masculina, el italiano Carlo Ancelotti. El dirigente brasileño explicó que el país ya había manifestado en 2023 su predisposición a organizar la próxima edición del certamen y que el proyecto sigue en pie. Y por otro lado, el expresidente de la FIFA, Josep Blatter, se mostró favorable este lunes a que los aficionados no viajen a Estados Unidos durante el Mundial de 2026 por razones de seguridad. A los aficionados un solo consejo: eviten Estados Unidos. Es parte de lo que expresó el exdirigente del Balompié Mundial, que se une al gran rechazo por la cita mundialista 2026 por las políticas internas estadounidenses respecto a la migración. El suizo hizo alusión a lo expresado por Marc Piet, abogado especialista en los casos de corrupción, quien alegó que la marginación de los opositores políticos y los abusos de los servicios de inmigración difícilmente anima a los aficionados a ir al Mundial. Blatter, de 89 años, muy crítico con el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue su predecesor hasta que dimitió en el año 2015, arrastrado por distintos escándalos de corrupción. En más fútbol pasamos a hablar de la Copa América de futsal, y es que la selección de Colombia derrotó 2-1 a su similar de Bolivia por la tercera jornada del torneo. En el estadio Copa Arena de la ciudad de Luque, Paraguay, Colombia inició con mayor intensidad y, liderada por un peligroso Harrison Santos, logró abrir el marcador a los 6 minutos gracias a un potente tiro libre de Jairon Palencia. Sin embargo, Bolivia reaccionó rápidamente y tras varios avisos, Juan Guiza aprovechó una jugada para eludir al portero y marcar el empate 1-1 antes del descanso. Ya en la segunda mitad del juego se tornó equilibrado y cuando parecía que era definitivo el empate, Harrison Santos anotó el 2-1 a falta de 2 minutos para el cierre, culminando una jornada colectiva que le dio a Colombia su primera victoria del torneo. Ya en el próximo duelo, Colombia se medirá ante Chile y Bolivia ante Venezuela. Y en otros resultados de esta Copa América de futsal, Venezuela remontó y logró el triunfo ante Chile 4-2. Perú dominó el encuentro frente a Ecuador 5-1 y en el partido que cerró la jornada, Argentina y Uruguay igualaron 1-1.
Bien, en más noticias, este lunes en Rabat, Marruecos y Senegal afirmaron sus vínculos tras los incidentes de la final de la Copa Africana de Naciones. Durante la 15ª Comisión Mixta de Cooperación entre ambas naciones, el primer ministro senegalés, Ousmane Sonko, y su homólogo marroquí, Aziz Ahanouch, confirmaron que los hechos del pasado 18 de enero quedaron superados. Subrayaron también que el deporte no puede dividir a los países, destacando a su vez que la pasión futbolística no debe exagerarse. Así, el encuentro, que sirvió para firmar al menos 17 acuerdos en diferentes campos, recordó que el fútbol es un puente de comunicación entre culturas y naciones y una herramienta para fortalecer la cooperación africana. Bien, en noticias de ciclismo les contamos que la 6ª edición de la Lula Tour, que se celebrará en Arabia Saudita, va a iniciar este martes 27 de enero y se extenderá hasta el domingo 31. Esta carrera corta consta de 5 etapas. La primera tendrá salida y llegada en la pista de la Copa de Camellos de Alula, con un recorrido de 158 kilómetros. La segunda etapa saldrá y llegará en la estación de tren de Al-Manshiyat, sobre un terreno más plano de 152 kilómetros. Para la tercera etapa, con salida del parque de invierno hasta la montaña Bir Jaidat Kirkuk, los ciclistas recorrerán 142.1 kilómetros con llegada en alto. De nuevo tendrán sprint en la cuarta etapa, desde el parque de invierno hasta la ciudad de Egra, sobre 184 kilómetros. Por último, se recorrerá la etapa reina, que guarda el final de la competición, con un recorrido de 163.9 kilómetros, desde la ciudad antigua de Alula, con meta en los miradores de Harrat Uwairit. Cambiamos de tema para contarles que Argentina contará con 11 torneos internacionales de tenis en este primer trimestre del año 2026. La temporada inició con los primeros 3 torneos que se llevaron a cabo en el WAT Challenger, donde se consagró el ítalo-argentino Franco Agamenón. Por su parte, en el W50, organizado por la Asociación Argentina de Tenis, la italiana Dalila Spiteri se coronó campeona, mientras que en la W35, la brasileña Carolina Alves se quedó con el título. Estos certámenes tuvieron como escenario las canchas de polvo de ladrillo del Tenis Club Argentino. La agenda continúa de la siguiente manera. En febrero se jugará el Rosario Challenger 125, el Argentina Open ATP 250 y 2 ediciones de la WAT Challenge 50 en Tigre. Luego, en marzo, la actividad se trasladará a los torneos M25 Yerbabuena, M15 La Plata y las 2 ediciones del W35 Junín. Con estos eventos se completa el calendario de torneos internacionales previstos para los primeros 3 meses del año en el país. Bien, y en materia del automovilismo, el campeón defensor de la Fórmula 1, McLaren, presentó el MCL 40 rumbo a los test de pretemporada para el Campeonato Mundial 2026. El campeón de la categoría reina ha dado a conocer este viernes su monoplaza para la venidera campaña de 2026, donde se alejan de su característico color naranja, apostando por exponer el negro de la fibra de carbón, dejando detalles como los dorsales. Sin embargo, los de Walking declararon que presentarán su decoración oficial luego de finalizar las pruebas previas que están teniendo lugar en Barcelona, España. Una de las grandes características de dicho monoplaza es que el equipo ha regresado al concepto de una configuración de suspensión delantera con tirante de empuje, mientras que el jefe de la escudería, Andrea Stella, declaró que estaban en la búsqueda de un diseño ambicioso. Recordemos que en los últimos 2 años McLaren ha conseguido el campeonato de constructores, mientras que han acortado su mala racha por el título mundial de pilotos gracias a Lando Norris. Por su parte, Oscar Piastri quedó relegado a un tercer lugar en la tabla. Sin embargo, no se ha planteado verlos como contendientes en esta primera etapa del nuevo campeonato. Con esto finalizamos el espacio deportivo aquí en la edición central. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía, que al regreso de la pausa, el segmento cultural.